Antes de comenzar con la historia, me gustaría saber algo de ustedes. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Y a qué hora les gusta ponerse estos relatos? Me encantaría leerte en los comentarios. Y ahora sí, apaga las luces, súbele al volumen. Yo trabajaba como velador en una sucursal de Coppel en San Juan del Río, Querétaro. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El trabajo era rutinario: rondas por los pasillos, revisar cámaras, cerrar bien la zona de bodega y mantener la calma cuando el frío de la madrugada hacía que cualquier sombra pareciera más larga de lo normal. La bodega, sin embargo, siempre me ponía nervioso. Era un espacio enorme, sin ventanas, lleno de cajas apiladas, muebles envueltos en plástico, colchones recargados en las paredes y ese olor a cartón viejo que parecía no irse nunca. No me molestaba la oscuridad, me molestaba el silencio, porque ahí, incluso con las luces encendidas, siempre parecía que alguien más estaba respirando conmigo. Al principio creí que era paranoia, pero una noche escuché claramente cómo arrastraban algo por el piso. Fui a revisar pensando que algún gato se había metido, pero no encontré nada. Lo curioso fue que, al pasar por el pasillo de los refrigeradores, vi una de las cajas abierta, desde adentro, como si alguien hubiera salido. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Después de eso, empecé a notar pequeños detalles: una caja movida de lugar, un espejo que amanecía empañado sin explicación, ruidos sutiles, como pasos sobre plástico. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras, vi lo que parecía una silueta parada entre los colchones. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, de pie, mirando hacia la pared. Corrí hasta la bodega y, como siempre, no había nada. Pero al revisar el video, la silueta no aparecía. Solo yo entrando, nervioso, con la linterna temblando en mi mano. Una noche particularmente fría, cerca de las 3 de la mañana, me encontraba en la caseta tomando café cuando escuché el timbre de carga sonar. Ese timbre solo se activa cuando abren la compuerta trasera. Fui de inmediato. Estaba cerrada con candado, pero en el suelo, en medio del pasillo, había huellas. Huellas mojadas, como de alguien que venía del baño, descalzo. Huellas que salían de la oscuridad. Esa fue la primera vez que pensé en renunciar. Lo que me hizo decidirlo fue lo que ocurrió días después. Había terminado mi ronda y me recargué en uno de los sillones exhibidos, solo por unos minutos. Cerré los ojos y escuché una voz, suave, femenina, susurrando: ¿Ya me encontraste? Abrí los ojos. Frente a mí, a menos de 2 metros, había una mujer, pálida, cabello mojado, vestida como cliente, pero con los ojos en blanco. Y sin decir más, caminó hacia los probadores y desapareció entre ellos. No dormí por días. Al contarle esto al gerente, pensé que se burlaría, pero solo me miró en silencio y me dijo: hace 2 años, una clienta desapareció aquí dentro. Nunca salió por la puerta. Revisamos todo. Las cámaras no la mostraban saliendo, y tampoco nadie volvió a verla. Desde esa noche, cada vez que paso frente a una tienda Coppel, miro la bodega de reojo. Porque aunque me alejé de ese trabajo, a veces, cuando estoy en silencio absoluto, todavía escucho aquella voz. ¿Ya me encontraste? Yo trabajaba como auxiliar de almacén en una sucursal de Coppel en León, Guanajuato. Estaba encargado del área de muebles, eso que la mayoría no ve. El sótano, las bodegas, las puertas que solo abrimos cuando alguien compra algo grande. Camas, salas, comedores. Era un trabajo pesado, pero tranquilo. Al menos hasta el día en que un cliente bajó conmigo y no volvió a salir. Fue un miércoles. Recuerdo que hacía mucho calor. Eran casi las 6 de la tarde cuando un señor de unos 50 años
50 años, compró una sala de 3 piezas. Pagó en efectivo, cosa rara, y me pidió que bajáramos juntos para revisar que el mueble estuviera completo. Me pareció normal. A veces los clientes quieren asegurarse antes del envío. Entramos a la bodega. Le mostré la sala envuelta en plástico. Me preguntó si podía sentarse un momento. Le dije que sí. Se sentó, suspiró y me dijo algo extraño. «Aquí también se siente el peso, ¿verdad?». No entendí. Sonreí incómodo. Me alejé un poco para tomar una libreta y anotar el número de inventario. Cuando volteé, ya no estaba. Pensé que había salido sin avisar. Subí. Le pregunté a mis compañeros. Nadie lo vio. Revisamos cámaras. Lo grabaron entrando conmigo, pero no saliendo. Fue incómodo. Me regañaron por no reportarlo. Llamaron a seguridad, revisaron baños, techos, cada rincón. Nada. Al final pensaron que era una falla del sistema, que el cliente sí salió, pero la cámara no lo captó. Me pidieron que no dijera nada para evitar problemas. Lo dejé pasar, hasta que volvió. 2 semanas después. Misma hora, misma ropa, misma expresión. «Vengo por mi sala», dijo. Lo reconocí de inmediato, pero fingí que no. Le dije que ya la habían entregado. Me miró con tristeza. «Otra vez no me recuerdan», y se fue. Esta vez no bajó. Esa noche soñé con la bodega. Estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como cuerpos. En medio, el hombre, sentado. Me miraba y decía: «Aquí me dejaron. ¿Cuánto falta para que me saquen?». Al día siguiente, me tocó cerrar solo. Al bajar a la bodega, encontré una de las salas sin plástico, como si alguien la hubiera usado. Al acercarme, noté algo aún más extraño. Sobre el cojín había una marca de humedad y una huella, una sola huella, desnuda, pequeña. Después de eso empecé a escucharlo. Cada vez que bajaba por algo, sentía pasos detrás de mí, un susurro, una respiración pesada. Y en más de una ocasión, vi su sombra en las cámaras. Siempre la misma rutina. Entra conmigo, pero nunca sale. Una noche, el vigilante me enseñó algo, una grabación vieja. Me dijo que no la mostrara. Era de 2017. Mismo pasillo, mismo ángulo y el mismo cliente, bajando con otro empleado. También desapareció. El vigilante me dijo: «A ese también lo transfirieron, pero al hospital». Empezó a hablar solo. Decía que el cliente no quería salir hasta que alguien más tomara su lugar. Yo no quise escuchar más. Pedí vacaciones, pero el gerente me pidió que antes cubriera un sábado doble turno. Acepté a regañadientes. Ese sábado, mientras limpiaba la bodega, encontré una tarjeta. Era un comprobante de compra, doblado, con fecha de hace 15 años, a nombre del mismo hombre. Sala de 3 piezas, pagado en efectivo. Volteé hacia la sombra del fondo y juro que lo vi ahí, de pie, mirándome. No dije nada. Subí, dejé todo y me fui. Presenté mi renuncia el lunes. Nadie me preguntó por qué. Tal vez ya sabían. Desde entonces, cada vez que paso frente a una tienda Coppel, siento que algo me llama. Como si el cliente siguiera ahí, esperando que alguien baje con él una vez más. Y esta vez, no sea él quien se quede, sino tú. Me llamo Gabriela. Trabajé poco más de un año en el área de crédito y cobranza de una sucursal de Coppel en Villahermosa, Tabasco. Era mi primer empleo formal y al principio me gustaba. Tenía algo reconfortante.
explicar planes de pago, organizar documentos, sentir que todo tenía un orden. Pero eso cambió el día que encontré un archivo que no debía estar ahí. Nos habían asignado reorganizar las solicitudes rechazadas del último año. Yo estaba sola en el archivo del segundo piso, un cuarto encerrado, con ventilador viejo y olor a papel húmedo. Entre las carpetas apareció una sin nombre. Solo un número escrito a mano con pluma azul. 0222-6666. Lo curioso era que el expediente parecía completo. Solicitud firmada, copia del INE, comprobante de domicilio, incluso una carta de aprobación sellada por la gerente. Pero la firma era ilegible y la foto del cliente parecía sacada de otro tiempo. Un hombre calvo, con expresión neutral y un fondo azul desteñido, como esas fotos de los 90 que ya casi no se usan. En la parte trasera, escrito con tinta corrida, decía: no abrir después del cierre. Pensé que era una broma, pero al comentárselo a Rebeca, mi compañera de escritorio, su cara cambió. 0202 SIM TC6, repitió. Eso no puede ser. Vamos por el cliente 218.000. Ese número es demasiado bajo. Fuimos al sistema. Ingresamos el número. No existía. Revisamos por nombre. Nada. Aún así, el expediente estaba completo. Demasiado completo. Al día siguiente, lo encontré en mi escritorio. Yo no lo había dejado ahí. Nadie más tenía acceso al archivo. La carpeta estaba abierta y la foto del hombre parecía más clara, como si alguien la hubiera escaneado y restaurado. Pero lo más extraño era el reverso. La tinta ya no estaba corrida. Ahora se leía con más claridad, como si acabaran de escribirla. Esa noche soñé con el sujeto. Lo veía sentado frente a mí, al otro lado del escritorio. No decía nada, solo extendía la solicitud. Y en el documento, en lugar de firma, había una mancha roja, como sangre. Pero lo más perturbador era su sonrisa. Parecía agradecido. Empecé a enfermar. Dolores de cabeza, insomnio. El gerente me dijo que descansara, pero cada vez que me iba a casa, sentía que alguien me observaba, como si la tienda no me soltara. Una semana después, un hombre llegó a recepción preguntando por mí. Me buscaba por nombre. Quería hablar de su crédito. Le pregunté su nombre. Me miró fijo y dijo: no necesito nombre, ya lo tienes. Soy el expediente Sepira. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Le pedí que esperara. Fui por Rebeca. Cuando regresamos, no había nadie. Nadie lo había visto salir. Esa noche, Rebeca se fue llorando. Renunció al día siguiente. Me confesó que había visto a ese mismo hombre días antes, caminando por el área de pantallas a las 8:45 de la noche. Las cámaras lo captaron, pero al revisar el video, se reproducía en bucle. La misma imagen, caminando, sin salir del cuadro. El gerente decía que eran fallas técnicas, pero yo sabía que no. Intenté destruir la carpeta. La tiré. La dejé fuera de la oficina, pero siempre volvía. Una vez, apareció en el asiento del transporte de personal, justo donde me había sentado. Otra vez, estaba en el baño, sobre el lavabo, y siempre tenía algo diferente. Una fecha, una firma, un estado de cuenta. La última vez que la abrí, el documento tenía una hoja nueva. Crédito vencido. Saldo a pagar. Una vida completa. Intenté avisar. Nadie me creyó, ni siquiera en casa. Todos pensaban que estaba exagerando.
Hasta que un sábado por la mañana, al revisar el sistema, noté que mi propio nombre estaba vinculado al expediente. No como asesora, como cliente. Y en la sección de referencias aparecía el nombre del hombre calvo. Referencia 1, responsable del cobro final. Esa fue la última vez que trabajé en Coppel. Entregué mi renuncia y no volví más. Pero todavía hoy, años después, sigo recibiendo correos. Correos sin remitente. Asunto: aviso de cobranza. Y el mensaje siempre dice lo mismo: no olvides que el crédito sigue activo. Nos vemos al cierre. Mi nombre es Saúl y trabajé durante 6 años como auxiliar en la tienda Coppel, que está en el centro de Saltillo, Coahuila. Para muchos es una chamba más, pero para mí fue como entrar en una especie de caja cerrada, donde lo que pasa entre esas paredes no siempre se queda ahí dentro. Hoy quiero contarles por qué renuncié. Y no fue por el sueldo, ni por los horarios. Fue por lo que vi, lo que escuché y lo que todavía, a veces, siento que me sigue. Todo empezó cuando me cambiaron al departamento de electrónica. Anteriormente yo estaba en muebles, armando comedores y apilando colchones. Pero un día el jefe me llamó y me dijo que necesitaban a alguien en pantallas, laptops y celulares. No me molestó, era más tranquilo. Y además, el área de electrónica estaba en el segundo piso, al fondo. Lo raro es que los compañeros siempre hacían bromas como: no te vayas a quedar solo ahí, loco. O, si ves a alguien parado viendo la pantalla apagada, tú ni le hables. Yo pensaba que eran simples cotorreos. Mi turno normalmente era vespertino, de 2 de la tarde hasta el cierre, a las 9:30. Pero había semanas donde me tocaba cerrar la tienda con el supervisor. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Una noche, mientras estábamos cerrando, me mandaron a revisar que todas las teles estuvieran apagadas. Eran cerca de 40 pantallas, todas alineadas una junto a otra, muchas en modo demo, mostrando comerciales de la tienda o música ambiental. Fui apagando una por una. Cuando llegué a la última fila, una de las pantallas se encendió sola. No era el demo. No era un canal. Era una imagen fija. La foto en blanco y negro de una familia sentada en un sillón. Papá, mamá, 2 niños. Todos serios, mirando directo a la cámara. Lo más raro era que esa imagen no estaba conectada a ningún reproductor, ni USB, ni Wi-Fi, ni antena. Me acerqué, y justo cuando quise tocar el botón de apagado, la imagen parpadeó, y todos los rostros de la familia se voltearon lentamente hacia mí. Me fui de espaldas del susto, literal. Golpeé un estante y salí corriendo. El supervisor, Tomás, me vio pálido y me preguntó qué pasó. Le conté. Solo me dijo: «A ti también ya te tocó, ¿verdad?». Esa noche me explicó que desde hacía años ese departamento estaba marcado. Según él, a mediados de los 90, cuando remodelaron el edificio para meter la tienda, encontraron restos humanos en lo que antes era una antigua vivienda. Al parecer, fue el sitio de un asesinato familiar nunca resuelto. Nadie investigó mucho porque no era noticia en esos tiempos. Solo sellaron el lugar y construyeron encima. Después de eso, cosas raras empezaron a pasar. Clientes que se quedaban mirando fijamente pantallas apagadas. Cámaras de seguridad que captaban siluetas entre los pasillos cuando ya no había nadie. Televisiones que mostraban imágenes distintas a lo que les estaba conectado. Y lo peor, un gerente que una noche de inventario terminó encerrado en la bodega de electrónicos y al día siguiente lo encontraron mudo,
literalmente sin poder hablar, con marcas en el cuello como si lo hubieran querido ahorcar. A partir de esa noche, cada vez que me tocaba cerrar, notaba cosas que antes no veía. Una pantalla encendida, aunque ya la había apagado. Huellas de zapatos marcadas en el piso limpio. Reflejos en los vidrios que no coincidían con los ángulos del pasillo. Y sobre todo, esa misma familia apareciendo en diferentes pantallas. A veces en movimiento, a veces estáticos. Siempre observando. Una vez, llegó una señora buscando un refrigerador. Me pidió acompañarla al área de electrónicos y mientras caminábamos por el pasillo de pantallas, se detuvo en seco. Me dijo, «Ese hombre está viendo a mi hija». Yo no entendí. Le pregunté a qué se refería. Me señaló una de las teles apagadas. No mostraba nada, pero ella juraba que había un hombre con sombrero dentro de la pantalla. La señora se puso tan nerviosa que llamó a seguridad. Se desmayó ahí mismo. Los guardias y el gerente intentaron minimizar el asunto. Dijeron que la señora estaba medicada, que seguro se sintió mal. Pero al revisar las cámaras, durante los segundos previos a que se desmayara, la cámara mostró estática justo en esa área, como si alguien la hubiera desconectado. Pasaron semanas así, hasta que llegó el día en que decidí irme. Fue un domingo, había lluvia y la tienda estaba casi vacía. Me tocó cerrar. Como siempre, fui al área de electrónicos a revisar, pero al entrar noté algo raro. Todas las pantallas estaban encendidas, sin haber sido programadas. Todas, mostrando la misma imagen. No era la familia. Esta vez era yo mismo, dormido, en mi cama. Era una imagen en vivo. Me mostraba desde un ángulo que no reconocía. En mi casa, donde se supone que estaba solo. En todas las pantallas, la misma toma. Luego, algo se movió en la esquina de la imagen. Una figura, parada junto a mi cama, mirándome. Me fui. No cerré. No apagué. No le avisé a nadie. Solo salí corriendo de esa tienda y no volví jamás. Desde entonces he tenido pesadillas con esa figura. Y cada vez que entro a una tienda Coppel, aunque sea para comprar calcetines, evito pasar por el área de electrónicos. No sé si me pasó a mí solo, o si esa tienda guarda algo más oscuro. Pero si un día, mientras ves una pantalla apagada en Coppel, sientes que te observan, no estás imaginando cosas. Créeme. Me llamo Diana y trabajé casi 3 años como cajera en una tienda Coppel de la Ciudad de México, en la zona de Aragón. Era buena en lo que hacía, puntual, amable, cumplida. Incluso me ofrecieron un ascenso como supervisora, pero nunca lo acepté. Siempre decía que prefería seguir donde ya conocía todo. La verdad es que no quería alejarme de la caja 8. Y eso ahora me atormenta. Todo empezó como algo pequeño. Un detalle, una curiosidad. Una noche, haciendo corte de caja, noté que una transacción no aparecía en el sistema. Lo raro fue que yo misma la había hecho. Era una señora que compró una plancha y un juego de sábanas en promoción. Le entregué el ticket. Ella lo guardó en su bolso. Todo normal. Pero en el sistema, nada. Ni rastro. Como si esa venta nunca hubiera existido. Fui con el supervisor. Revisamos los movimientos. Nada. Me dijeron que seguramente había sido un error de dedo. Que lo dejara pasar. Y así lo hice. Pero no fue un error aislado. Comenzó a repetirse. Una vez por semana. Siempre en la caja número 8.
siempre con personas que no parecían tener prisa, que hablaban poco y que jamás sonreían. Y siempre, al día siguiente, su compra simplemente desaparecía. Empecé a anotar a mano cada transacción de esas. Llevaba un registro secreto en una libreta escondida entre mis cosas. Nombres, productos, montos. Quería entender qué pasaba. Hasta que una noche, en casa, revisando esa libreta, me di cuenta de algo escalofriante. Varios de esos nombres coincidían con personas fallecidas. Los busqué por curiosidad en Google. 2 habían salido en notas locales por accidentes fatales. Uno había muerto atropellado. Otra señora, la que compró las sábanas, había fallecido por una caída en su baño, el mismo día que yo le cobré. Pensé en renunciar, pero algo no me dejaba. Era como si la caja me llamara, como si necesitara que yo estuviera ahí. Un día incluso soñé con ella. Estaba sentada frente a la terminal, pero no había clientes. Solo una fila de sillas vacías, y al fondo, una figura oscura con uniforme amarillo, que me decía: «Tú ya sabes, ¿verdad?». A la semana siguiente, algo pasó que me terminó de romper. Una niña de unos 12 años vino con su abuelita a comprar una tablet. Me miró, me sonrió. Me pidió el modelo azul. Le cobré. Todo bien. Al despedirse, la niña me dijo: «Gracias, ojalá esta vez sí me la quede». Me pareció rara la frase. Al revisar el sistema, otra vez, sin registro. Esa noche la soñé, sentada sola en una banca, con la tablet en las piernas, llorando. Volví a revisar los nombres en mi libreta. Empecé a unir puntos. Todas esas personas tenían una cosa en común. Murieron sin haber recogido algo que compraron en la tienda. Una compra inconclusa, algo que se quedó pendiente. Y entonces lo entendí. La caja número 8 era un puente. No era una terminal común. Era una forma en que esas personas regresaban a terminar lo que les faltaba. Pensé que si dejaba de trabajar ahí, todo terminaría. Así que pedí mi cambio a crédito. Me lo dieron. Pero la primera semana en el nuevo departamento, una compañera me pidió cubrirla. En caja. Me tocó, por supuesto, la número 8. Ese día, el cliente que llegó fue un señor muy delgado, con ojos hundidos y manos frías. Me pagó en efectivo. Al recibir el cambio, me miró directo a los ojos y me dijo: «Tú ya estás del otro lado». Yo sonreí por compromiso. Al día siguiente, amanecí con fiebre. Aluciné por 3 días, y cuando volví al trabajo, la caja 8 estaba descompuesta. Nadie la usaba. Pero una noche, después del cierre, pasé por ahí. Y la pantalla encendió sola. Mostraba un mensaje: «Última venta, pendiente». Y abajo, mi nombre. Desde entonces, he tenido sueños donde yo estoy sentada como clienta y otra cajera, desconocida, me atiende. Me entrega un ticket que dice: «Cobro final realizado». No he vuelto a acercarme a esa tienda, pero en mi buzón, una vez al mes, llega un sobre amarillo, sin remitente. Adentro solo hay un ticket, sin monto, sin productos. Solo una palabra impresa en letras negras: pendiente. Trabajo como auxiliar de seguridad en una sucursal de Coppel, ubicada en el centro de Monterrey, justo en la esquina de una avenida donde los ruidos del tráfico nunca se apagan del todo. Llevo ahí casi 5 años, y si algo aprendí desde el primer día es que el verdadero cansancio no viene de estar de pie,
sino de mirar durante horas a gente que entra y sale, como si la tienda fuera parte de su rutina, de su vida diaria. Lo ves en sus ojos, clientes que llegan sin saber qué buscan, empleados que sobreviven turno tras turno, y niños que corren como si los pasillos fueran un parque. Lo que voy a contarte me pasó un martes, hace poco más de un mes. Fue durante el cierre, esa última hora en la que uno espera que nadie más entre y que los pocos que quedan terminen de ver sus cosas y se larguen. Eran las 8:45 de la noche y ya estábamos apagando algunas secciones, cuando noté a un cliente que no me sonaba haber visto durante el día. Estaba en la sección de celulares. No lo vi entrar, no apareció en ninguna cámara, pero ahí estaba, de pie, mirando uno de los modelos en exhibición, inmóvil. Lo primero que pensé fue que se había quedado rezagado, así que caminé hasta él para avisarle que en pocos minutos cerraríamos. «Buenas noches, jefe. Ya casi vamos a cerrar, por si quiere pasar a caja», le dije. El hombre no respondió. No volteó. No hizo ningún movimiento. Solo seguía mirando el mismo celular. Era alto, vestido con ropa oscura y desgastada. Su cabello era lacio, cubriéndole parte del rostro. Me acerqué un poco más y noté algo que me hizo sentir una incomodidad inmediata. El reflejo en la vitrina no mostraba su cara, solo una mancha borrosa, como si la luz no supiera cómo iluminarlo. «¿Me escucha?», insistí. En ese momento, finalmente se giró. Lo hizo con lentitud, como si cada movimiento le costara trabajo. Y ahí lo vi. No tenía cejas, ni expresión. Su piel era grisácea, como si hubiera estado mucho tiempo encerrado. Me miró con unos ojos apagados, sin brillo, y murmuró algo que no entendí del todo. «Yo no he terminado». Me eché hacia atrás. El tipo dio un paso al frente y luego se detuvo. Fue ahí cuando se apagaron las luces de su pasillo. No fue un apagón general, solo esa sección. Me giré para avisar al supervisor, pero cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. Pensé que se había movido rápido, así que revisamos los monitores. Nada. Ninguna cámara lo mostraba, ni en celulares, ni saliendo, ni en pasillos contiguos, como si se lo hubiera tragado la tienda. Intentamos tomarlo con humor al principio. «Seguro fue un cliente que se movió justo en punto ciego», decían. Pero al día siguiente, revisando el conteo de cámaras de seguridad, hubo algo que nos dejó helados. A las 8:49, la cámara de la entrada marcaba una figura de espaldas, de pie frente a la puerta, por fuera, como si nunca hubiera entrado. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue descubrir que esa misma figura apareció en grabaciones antiguas. Revisamos archivos al azar de meses pasados. Siempre al cierre, en diferentes días, ahí estaba él. A veces parado en ropa distinta, a veces más encorvado, pero siempre mirando hacia adentro. Decidimos llamar al corporativo. Nos dijeron que a veces los sistemas se glitchean, que era imposible que una persona apareciera sin haber sido registrada por las cámaras interiores. Pero uno de mis compañeros, Mario, mencionó algo más viejo, algo que se contaba entre empleados. Ese hombre, dicen que antes de que esta tienda fuera remodelada, allá por 2004, hubo un cliente que se encerró en el baño, que nunca lo encontraron, que solo hallaron una nota escrita en el espejo con la palabra «esperen». Esa noche me ofrecí a revisar el local con más detalle. Necesitaba verlo con mis propios ojos. A las 10 p.m., cuando todos se habían ido, caminé hasta la sección de baños viejos, cerrados desde hace años.
Ahí fue cuando lo vi de nuevo. Estaba parado frente al espejo, con el mismo celular en la mano, el mismo que miraba en la vitrina. No se movía, no hablaba, solo me miraba a través del reflejo. Pero esta vez, su boca se movía, como si repitiera una y otra vez la misma palabra. Esperen, esperen, esperen. Corrí, cerré el baño con llave y al día siguiente pedí mi cambio de sucursal. No me importa si piensan que estoy exagerando. Lo vi. Y no he sido el único. A veces, otros empleados de otras Coppel me han dicho en grupos de WhatsApp que también han notado a un hombre que no se va nunca. Yo ya no trabajo ahí, pero cada vez que paso por una tienda Coppel y veo a alguien de espaldas, estático, frente a un exhibidor, me da escalofríos, porque sé que ese hombre no es un cliente más. Y si alguna vez lo ves, no le hables, porque si lo haces, tal vez tú tampoco salgas. Yo trabajé como jefe de piso en una tienda Coppel durante 5 años. A diferencia de muchos que pasan por ahí solo de paso, yo me lo tomaba en serio. Cumplía metas, presionaba a los vendedores, organizaba bien mis turnos. Me gustaba tener el control. Pero eso cambió con una sola palabra: liquidación. Todo empezó a finales de octubre, cuando desde corporativo nos avisaron que debíamos implementar una campaña interna llamada liquidación final. Supuestamente era una activación piloto solo para ciertas tiendas del norte del país. La dinámica era rara. Cada empleado debía elegir un producto marcado, así lo decían, y colocarlo en una mesa especial, con una etiqueta negra que traía un número único, una especie de código interno para monitoreo de ventas. Nos pidieron no divulgar la mecánica a clientes, solo exhibir los productos como parte de una promoción limitada. Nadie debía tocarlos hasta que sonara el cierre de caja. Yo pensé que era una estrategia extraña de marketing. Rara, pero no peligrosa. El primer día de la campaña, el ambiente ya se sentía distinto. Las luces parpadeaban más de lo normal, los sistemas se caían cada hora, y había un zumbido en los altavoces del área de audio, como si algo quedara encendido sin que pudiéramos apagarlo. Atribuimos todo a fallas técnicas, pero luego vinieron los accidentes. En la sucursal de Torreón, una compañera cayó por las escaleras eléctricas tras intentar mover uno de los productos marcados. En otra tienda, en Saltillo, el sistema de cajas se volvió loco. Cobró a todos los clientes la misma cantidad exacta, aunque compraran cosas distintas: 676.66 pesos. Yo intenté contactar al área de soporte. Nadie contestaba. Solo nos llegaban correos automáticos diciéndonos: continúen con el proceso hasta la fecha límite. Todo está bajo control. La fecha límite era el 31 de octubre. 2 días antes, algo pasó en mi tienda que terminó de romper todo. Una señora llegó preguntando por la mesa de liquidación. Nos dijo que su hija la había visto en sueños. Lo dijo así, sin titubeos. Cuando le preguntamos cómo sabía del producto, dijo que su hija llevaba días repitiendo el mismo número por las noches, en voz baja, dormida. 2 666 02. El mismo número que estaba impreso en uno de los productos marcados. Eso ya no era coincidencia. Esa noche, durante el cierre, me quedé solo. Revisando las cámaras, noté que uno de los artículos marcados, un microondas viejo que llevábamos meses sin vender, se movió solo. Cambió de posición sin que nadie lo tocara. Revisé el video. Y ahí estaba,
El estante vibraba levemente. Y justo cuando el microondas se desplazó unos centímetros, el monitor de cámaras mostró un mensaje, en blanco sobre negro: liquidación completada. Corrí a revisar la mesa. Todos los productos marcados estaban en su lugar, excepto uno. Una pantalla, marcada con el código 13. Estaba encendida, sin conexión. Mostraba un video. Pero no era un demo, era una grabación de mí, sentado, mirando la pantalla. En ese momento, en ese ángulo, como si alguien me estuviera grabando desde dentro. Intenté desconectarla. No tenía cable, no tenía enchufe. Golpeé el botón de apagado. Nada. La imagen seguía. Al fondo, en la pantalla, se empezó a ver algo más. Una figura, parada justo detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie, pero olía raro, como a metal, a humedad encerrada. El zumbido en los altavoces se volvió insoportable. Entonces, todas las pantallas en la tienda se encendieron solas, al mismo tiempo, todas mostrando diferentes empleados, pero no estaban trabajando. Estaban quietos, inmóviles, algunos con los ojos cerrados, otros con la boca abierta, y uno de ellos era yo, desnudo, en una habitación que no reconozco, respirando lentamente. Cuando recuperé el control de mis piernas, corrí. Salí del local, sin cerrar. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Al día siguiente, presenté mi renuncia por correo. Un mes después, pasé por la tienda para recoger un papel que me faltaba. Ya no estaba. La sucursal había cerrado. No por remodelación, no por baja venta. Según la prensa, nadie supo por qué. Solo dijeron que la tienda cerró por orden superior. Nunca hubo aviso a clientes, solo una lona negra en la entrada, y justo al centro, un letrero impreso en blanco. Gracias por participar. La liquidación ha sido completada. Desde entonces, he recibido correos en blanco, sin asunto, sin cuerpo, solo con un archivo adjunto, un archivo de audio. En él se escucha una voz lejana, distorsionada, que repite una y otra vez la misma frase. Fuiste elegido. Fuiste elegido. Fuiste elegido.